Buenas, mi nombre es Angela Meneses Jiménez, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Esta actividad es la fase 5, operativa del sistema del curso de Proyecto de Ingeniería 1. Grupo 1394, tutor Gabriel Mauricio Ramírez Villegas. Este es el índice de contenidos. La introducción. Por medio de esta actividad de la fase 5 operativa del sistema se implementará el diseño como alternativa de solución a la problemática empresarial encontrada a través de la aplicación de herramientas propias de las ciencias básicas que conllevan a una operación satisfactoria del diseño o ejecución realizada para hallar soluciones que permitan solucionar la problemática presentada dentro de esta comunidad. El resto de texto es de las fases anteriores realizadas en las fases pasadas. Los objetivos de esta actividad: objetivo generar e implementar el diseño como alternativa de solución a una problemática empresarial o industrial o logística a través de la aplicación de herramientas propias de las ciencias básicas que conlleven a una operación satisfactoria del diseño o ejecución realizada. Los específicos es compilar los productos específicos de lo desarrollado durante las fases 2, 3, 4 del curso para construir un plan integral de solución. Explicar el modelo desde un enfoque sistémico procesos, indicando la funcionalidad u operatividad de este. Cumplir con la guía de actividades a cabalidad. En el desarrollo, en la fase 1 se realizó la problemática seleccionada, se evidenció, se seleccionó. Entonces, identificación de causas y efectos. El municipio de Resguardo de Jambaló enfrentan actualmente un desafío en términos de la recolección de datos para llevar a cabo un censo efectivo de la población indígena. El proceso actual se realiza de forma individual, utilizando formatos impresos, lo que genera desorganización, redundancia en las variables y pérdida de tiempo para la comunidad al responder múltiples encuestas. Esto dificulta la obtención de información precisa y unificada sobre la población indígena en Jambaló. Es fundamental para la autoridad ancestral contar con un censo preciso que proporcione información detallada sobre la población indígena reconocida. Esto permitirá una gestión eficiente del proyecto y recursos en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, es necesario definir un instrumento de censo que contemple las variables esenciales y se ajuste a las políticas internas de las autoridades. Actualmente el proceso de censo se lleva a cabo de forma manual, donde los encuestadores visitan las viviendas y entrevistan a la cabeza del hogar. Por ende, se ha identificado la necesidad de establecer un instrumento de recolección de datos con variables que satisfagan las necesidades de las autoridades tradicionales y la comunidad de Jambalú. Además, se reconoce la importancia de construir un sistema de información propio para la gestión y control del censo indígena. Este sistema permitirá a las autoridades organizar, centralizar y priorizar la información de la comunidad, facilitando la toma de decisiones en relación con los diferentes sistemas propios SEIP, ATEA, CISPI, SAP y CGP de la población indígena NASA y MISAC del resguardo. Es muy importante tener en cuenta que un sistema que es implementado para mejorar la situación del resguardo de Jambalú será de mucha ayuda, porque es muy importante saber que la recolección de datos es veraz si se implementa una aplicación, un software, una plataforma que nos permita recolectar la información de manera eficiente, correcta, sin llenar datos que no sean veraces. En muchos casos, al manejar bases de datos, se mira y se evidencian muchos casos en los cuales inclusive teniendo un sistema de información, hay datos que a veces tampoco se actualizan y no concuerdan, pero sin embargo una implementación de un sistema de información va a hacer que esto sea un poco más veraz de lo normal. Si bien es cierto, una población como estas, para recolectar algo tan importante como es un censo indígena, necesita de un instrumento que sea definido para que se ahorre tiempo, dinero,
porque hay muchas personas que hacen estos censos, pero tienen que dirigirse a muchos lugares, y en esos lugares a veces la verdad pierden el tiempo, porque muchas veces los formatos que se llenan manual se dañan, se ensucian. Si lo hacemos muy dinámico, de forma en la que la recolección se haga por medio de herramientas tecnológicas, plataformas, un software, va a hacer que haya mucha más veracidad y sea muy rápido y efectivo. En la identificación de las causas, la falta de un instrumento de recolección de información precisa, debido a la ausencia de un instrumento definido para la recolección de datos. No se cuenta con información precisa y detallada sobre la población indígena en el municipio y resguardo de Jámbalo. Redundancia y pérdida de información. La falta de un instrumento definido genera redundancia en las variables al aplicar en diferentes encuestas, lo que resulta en pérdida de tiempo para la comunidad responder múltiples cuestionarios con información similar. Desorganización y falta de coordinación. Necesidad de buscar alternativas para mejorar el censo de forma manual dificulta la organización, recopilación y análisis eficiente en la información, además de generar riesgos de pérdida de documentación importante. Y es muy cierto, porque mucha documentación importante está en riesgo al manejarla físicamente. En la fase 2, el paso 2, se aplica la herramienta de análisis, el árbol de causa de efecto, que se encuentra en la parte de aquí, que es el efecto del problema identificado, en donde se evidencia la inconsistencia en la información, la dificultad en la gestión y proyectos y recursos, la pérdida de tiempo a la comunidad, ausencia de un instrumento de recolección de datos, el proceso de censo manual y el proceso de censo desorganizado. Ahora se presenta el árbol de objetivos como herramienta para la gestión del proyecto, en donde se pretende mejorar la calidad de la información, estableciendo un instrumento de recolección de datos, un sistema de información propio para la gestión y control de información, la definición de un instrumento de recolección de datos, la construcción de un sistema de información propio. Además de eso, pues aquí se planteó la propuesta alternativa a la solución problemática. Y teniendo en cuenta los aportes de los integrantes del grupo, consideramos que el proyecto a desarrollar para la gestión del censo poblacional del municipio de Jámbalo abarca la construcción del instrumento para la recolección de datos del censo, incluyendo los procesos de gestión de información de recolección de datos personales, núcleo familiar, vivienda, economía veredal y municipal, y la construcción del sistema de información que permita gestionar dichos procesos para la mejora, con la construcción de un instrumento específico para la recolección de datos y garantizar una captura precisa y detallada. El diseño del producto, que es el sistema de censo, identificar los requisitos del sistema. Es importante tener en cuenta la mesa técnica en el cliente, identificar el problema, las necesidades del cliente, construir el instrumento de censo, diseñar el instrumento versión 1, la mesa técnica con el cliente, definición de requisitos, las variables, la revisión del instrumento con el cliente, la planeación y la versión 1 funcional del sistema. Aquí pues encontramos la forma como el sistema funcionaría, el diseño de la solución presentada, que son las entradas, los datos demográficos y socioculturales, las variables específicas del censo, la información de los encuestadores y los procesos, que sería la recopilación de datos, el almacenamiento y gestión de datos, la integración del sistema propio. Y dentro de las salidas pues encontramos el informe del censo, el análisis de los datos integrados en sistema propios, el mecanismo de control, seguridad de datos, la validación de datos, la retroalimentación de usuarios y ajustes. Y aquí pues encontramos la representación UML del sistema diseñado, de cómo funcionará. Y para continuar,
El sistema diseñado soluciona la problemática mediante el censo preciso y unificado, que permitirá un censo más preciso y unificado de la población indígena en Jambaló y más veraz, proporcionando información detallada y confiable sobre las características demográficas, culturales y socioeconómicas del territorio. La eficiencia de la recopilación de datos, porque será más rápida, y reducirá el tiempo y los recursos dedicados a la recopilación de datos. La gestión efectiva de proyectos y recursos, que permitirá la integración de datos en sistemas propios, que permitirá a las autoridades tradicionales tomar decisiones informadas, porque además de eso pues ya se va a saber cuál es la cantidad poblacional para administrar proyectos de manera más eficiente, efectiva, en beneficio de la comunidad. También el respeto por la cultura y las políticas internas. Para hacer el cumplimiento a este paso se propone la solución otorgada por la compañera Liliana Magali Dagua Taquinas, que fue la persona como mejor propuesta y la elegimos. Yo no pude presentar el video con ellos porque tuve unos problemas de salud de mi hijo, entonces de igual forma participé, pero en el video sí no pude estar, por ese motivo lo hice de manera individual. De resto todo fue colaborativo. Entonces se presenta la imagen de cómo se hizo el proceso mencionado. De manera consecuente se continuará con la explicación de este programa, de la cual va a funcionar. Este es el software propuesto, Jambaló cuenta. Para ello, pues para ingresar debe iniciar sesión con un nombre, con una contraseña, con el usuario. Este es el explorador local. En el momento en el que el usuario inicie sesión, ingresando los valores, pues podrá ingresar y se direccionará al menú inicial. Aquí se encuentra el desplegable asociado al HomePage, la acción denominada inicio, y aquí está todo el registro, cambiar clave, cerrar sesión, el perfil. Al ejecutar el perfil seleccionado, al usuario a su perfil, donde podrá modificar la información registrada, registrar información del núcleo familiar, registrar al comunero. En la opción 8, que es esta de aquí, registrar información de una ficha. Al ejecutar la acción, registrar la información de la ficha. Y la acción cancelar, pues le redireccionará al inicio. Aquí está el registro de la información de la ficha, en donde dice cancelar o guardar. Al ejecutar la acción de guardar, pues con las dos opciones continuar o cerrar, pues al ejecutar la acción, guardar a la vista, registrar, y la ficha ya se envían los datos de la ficha para las bases de datos. Aquí está la confirmación de registro e información de la ficha. Confirmación. Acá está el registro de datos de la encuesta, en donde se van a llenar todos los campos marcados con el asterisco, que son obligatorios. Aquí pide los datos del núcleo familiar. En la parte de acá va a pedir los datos del núcleo familiar. Esta sería la segunda parte de la... Ese es el espacio agrícola, el pecuario, en donde le pide información sobre estos temas. Confirmación de datos guardados en espacio, que aquí está la confirmación si se enviaron correctamente o no. Y aquí está pues registrar comunero a la persona, al usuario, al de esta comunidad. Y esta es la segunda parte del registro. Y pues tendríamos el campo de registro de datos del encuestador para tener la información también veraz, y los campos registrados del comunero,
la opción de cambio de contraseña cuando se requiera, los términos y condiciones. Y como conclusión tengo: el diseño del sistema propuesto implicará un enfoque integral de ingeniería en sistema planteado. Puede ser una solución muy efectiva para poder dar una solución frente a la problemática que se identifica en el municipio de Resguardo de Jámbalo. Es muy importante tener en cuenta que estas soluciones son muy viables y ayudarán a nuestras comunidades. Muchas gracias.